semanas que son un poquito duras, pero tenemos Parshat Moadim, ahí tenemos todas las fiestas y las ofrendas de las fiestas están traídas en Parshat Pinhas. También en Parshat Pinhas se habla de la toma, de la distribución, de la herencia de la tierra de Israel. O sea, Parshat Pinhas tiene dentro de su contenido muchísimas cosas que realmente son positivas y alentadoras, y que esto sea una señal a través de nuestro estudio, de todo esto, a través de nuestra, digamos, hablar de las cosas buenas que también tenemos en Parshat Pinhas. Bezrat Hashem, que se den todas las cosas positivas y buenas y se transformen estos días en días de alegría y de regocijo. Amén, amén. En Parshat Pinhas que tenemos aquí, nos cuenta la Torá la historia de las hijas de Tzlofhat. Había un señor llamado Tzlofhat ben Heifer que había fallecido, tenía 5 hijas, mujeres, no tenía ningún varón, y cuando en esta parshá se hace el censo de todos los Yehudim mayores de 20 años que van a tomar posición, que van a heredar la tierra de Israel, y dentro, digamos, de todo ese censo de quienes tomaban posición, eran todos hombres, varones. Entonces vinieron las hijas de Tzlofhat a Moshe Rabbeinu a decirle, mirá, nuestro padre no dejó ninguna hija, ningún varón. Quiere decir que la parte de la herencia de nuestro padre se va a perder. ¿Por qué no podemos heredar nosotras? Y Moshe consultó con Hashem y Hashem dijo, sí, las hijas de Tzlofhat ven más que vos. Ellos ven lo que está escrito en el cielo, que en ese caso hereda la mujer en el caso de que no hay hermanos varones. Y a continuación de eso viene la Torá y nos habla ya de las leyes de la herencia. Y nos dice las prioridades, que si no hay, si no hay varón, heredan las hijas, si no hay hijas, heredan los hermanos, si no hay hermanos del fallecido, si no hay hermanos, los padres, y habla ahí, digamos, de todas las leyes de la herencia. Y lo interesante es que Maimónides nos trae la lista de los 613 preceptos de la Torá. Y en esa lista de los 613 preceptos de la Torá, la última de las mitzvot, de los 248 mitzvot a cumplir, de los 248 mitzvot asei, quiere decir, hay mitzvot que hay que cumplir, se llama mitzvot asei, hay 365 lota asei, que son prohibiciones. Las mitzvot que hay que cumplir, la mitzvah número 248 es que el Beddin, o sea, el rabinato, dictamine en las situaciones de leyes de herencia. O sea, ¿cuál es la última de las 248 mitzvot que hay que cumplir en la Torá? ¿Con qué cierra Maimónides? Las leyes de la herencia. Y esto llama mucho la atención, porque justo cierra Maimónides con las leyes de la herencia. Podríamos decir, bueno, hay una lógica. ¿Por qué? Porque la Torá te habla de todo el ciclo de la vida, y el ciclo de la vida termina acá en la tierra con el fallecimiento, y posteriormente viene la herencia. Entonces, como que sigue el ciclo normal de lo que es la vida. Así podríamos decir que es el motivo por qué Maimónides finaliza con las leyes de la herencia. Pero esa no es una buena respuesta.
Porque tenemos otras leyes que también se cumplen con alguien que falleció. Por ejemplo, enterrarlo, que es una mitzvah de la Torá. Por eso Dios libre y guarde, y cuando hay que hacer un entierro, la mitzvah es enterrarlo y en el mismo día, que no pasar la noche, no pasar al día siguiente, salvo que sea una cuestión de que hay un hijo que tiene que venir del exterior y no llega, pero normalmente, o sea, es una mitzvah enterrar en el mismo día. Y también tenemos otras mitzvot que tienen que ver con una persona después de fallecido. Y sin embargo, esas mitzvot no están traídas al final como últimas mitzvot. Están traídas mucho antes en la lista de las 613. Y más todavía, la mitzvah de la herencia no se hace con el fallecido, se hace con los bienes que dejó el fallecido. Entonces, a diferencia de las otras mitzvot, que es enterrar lo que se hace con el mismo fallecido, en realidad es mucho más lógico terminar con las mitzvot que se hacen con la persona, que lo que viene que tiene que ver con la persona, porque la mitzvah de la herencia no tiene que ver con el que falleció. La mitzvah de la herencia tiene que ver con los herederos, cómo se distribuye, quién tiene prioridad, cuántas partes para el mejor, que es el primogénito. Entonces, directamente ni tienen que ver con la persona, como para decir que es el ciclo final de la persona. Sí, eso ya tiene que ver con la otra generación, con los que siguen, tiene que ver con los que quedaron. Incluso la mitzvah no es sobre la persona que fallece, tiene la mitzvah de heredar, no. La mitzvah es que el Beddín, el rabinato, dictamine en un caso de herencia cómo tiene que ser, de acuerdo a la ley de la Torá, la distribución. Esa es la mitzvah, incluso la mitzvah es sobre el Beddín y atañe a los herederos, no a la persona. Entonces no podemos decir que el motivo por qué Maimónides trae como última de los 248 mitzvot de la Torá la mitzvah de la herencia, porque la mitzvah de la porque que para decir lo que es porque es lo último que pasa en la vida de la persona en la herencia, porque hay otras cosas y no tiene que ver con la persona ni tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con sus bienes. A la fuerza tenemos que decir que el motivo por qué Maimónides pone como último la mitzvah de la herencia, es por una cuestión conceptual, no por una cuestión que tiene que ver con la cronología de la vida. Tiene que ver con el concepto de lo que es herencia. Y no en relación tanto a lo que es la persona, sino en relación a los 248 mitzvot. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de 248 mitzvot, tenemos la primer mitzvah de las 248. ¿Cuál es la primer mitzvah en la lista de Maimónides de todos los mitzvot de la Torá? La mitzvah de saber de que hay una primera existencia que da existencia a todo lo que existe. Y Maimónides lo define como primera mitzvah. Cuando habla de la segunda, no dice la segunda, la tercera. El énfasis que es la primera lo pone en saber que hay una existencia primera que es la causa que le da existencia a todo lo que existe. Entendemos que es una cuestión conceptual. La base del judaísmo, la base de la Torá, la base del credo judío es de que hay un Dios que es la causa primera de todo lo que existe. Esa es la base de todo. Por eso es la primer mitzvah. De la misma manera como Maimónides elige como primer mitzvah la fe, el conocimiento de saber de que existe un Dios, de la misma manera cierra los 248 mitzvot de la Torá con una mitzvah que conceptualmente es el cierre de todas las mitzvot, por el significado de esta mitzvah, que es lo que vamos a explicar, que es la mitzvah de la herencia en su sentido conceptual, místico, representa, completé todas las mitzvot, llegué al sumum de las mitzvot.
Cuando llego al sumum de las mitzvot, llego al nivel de herencia. Y encontramos algo similar en el Talmud. El Talmud empieza con el tratado de Brajot, las bendiciones, que es parte del Seder Zraim. Seder Zraim sería el orden donde habla de todos los preceptos y leyes que tienen que ver con las semillas, con el cultivo, el diezmo, la parte final del campo, mezclar la siembra que se hace mezclada de especies diferentes. O sea, todo lo que tiene que ver con la siembra, con la semilla, es el primero de los 6 órdenes de la Mishnah, del Talmud. Sin embargo, ¿con qué empieza? Con la mitzvah del Shema. ¿Qué tiene que ver el decir el Shema, que es la aceptación de la unidad de Dios como existencia única, verdadera? Todo lo demás depende de Él, verdadero, independiente, el único es Dios. ¿Por qué empieza con eso? Está hablando de las semillas. Y es lógico, porque el Talmud empieza con una cuestión conceptual, la base del judaísmo. Base del judaísmo es el Shema Israel. Base del judaísmo hay Hashem Echad, hay un Dios que maneja todo. Y de la misma manera como empieza con la mitzvah, con una Mishnah conceptual que es la base del judaísmo, ¿con qué finaliza todo el Talmud? La Mishnah. ¿Con qué finaliza? En el tratado de Uktzin, finaliza con un dicho que dice que en el futuro Dios va a hacer heredar, esa es la palabra, lean, No, justamente era, había que calentarse el horno para hacer heredar a todo tzadik 310 mundos. Se refiere toda la recompensa que va a venir al final de cumplir, cuando uno estudió toda la Mishnah y estudió para cumplirla, porque si no, si uno estudia para no cumplir, mejor que no hubiera estudiado, y el Talmud dice más todavía, si uno estudia para no cumplir, mejor que no hubiera nacido. Entonces, si estudió toda la Mishnah y llegó hasta la última Mishnah del Tratado de Uktzim, al final del Talmud, es porque también cumplió todo. Entonces, ¿cuál es el sumum? Va a heredar 310 mundos. Se refiere a la recompensa mundo futuro. Y trae el pasuk, un versículo, que es el versículo que trae la Mishnah, Lehangil Ohavai Yesh, para hacer heredar a quienes me aman, Yesh. La traducción literal es hay. Castellano, Yesh, hay. Pero los sabios interpretan, Yesh son 2 letras, Yud y Shin. Yud vale 10, Shin vale 300. ¿Y qué quiere decirle Angil o Abba Yesh? Para hacer heredar a quienes me aman, Yesh, hacerles heredar 310 mundos. Angil o Abba Yesh. Pero ¿qué es lo que vemos? Que también el Talmud finaliza con va a heredar, el concepto de herencia. Es como que cuando uno estudió todo, cumplió todo, llegó al sumum, ¿cuál es la recompensa? La herencia. ¿Qué es el concepto de herencia? ¿Qué significa herencia? Nosotros todos los días en la tefilá, por la mañana, decimos, no sé si lo dicen todos, pero los que lo decimos todos los días, Ashreinu, dichosos, Matov Helkeinu, qué linda nuestra parte, Manayim Goraleinu, qué agradable, qué dulce nuestro destino, qué dulce nuestra suerte. Goral quiere decir suerte, destino, un sorteo, es todo el mismo concepto. Umayafa Yerushateinu, y qué bella nuestra herencia. Vemos que hay 3
maneras como expresamos nuestro vínculo con Dios, al que agradecemos todos los días antes de rezar. Agradecemos que tenemos un vínculo con Dios, que son 3 partes. Helkeinu, la parte que nos tocó como judíos. Goraleinu, nuestro destino, nuestra suerte como judíos. Yerushateinu, nuestra herencia como judíos. Tenemos que entender qué son estas 3 cosas. ¿Qué representan? Helkeinu, Goraleinu y Yerushateinu. Y que de ese mismo orden, que es un orden progresivo, entendemos que Yerushateinu es el nivel más alto. Herencia en la relación con Dios es el nivel más alto. Después le sigue Goraleinu, nuestro destino, nuestra suerte. Y ante todo viene Helkeinu, nuestra parte. Tenemos que saber entender qué son estas 3 cosas. Y una de las maneras de explicarlo, como explica en Hasidut, es Helkeinu, nuestra parte, quiere decir lo que tiene que ver con nosotros, nuestra parte. Goraleinu, lo que es nuestra suerte, quiere decir con lo que recibimos de arriba. La diferencia entre, si digo, la parte que tiene que ver conmigo, con nosotros, y lo que es suerte, sorteo, destino, goral, sería similar a la diferencia entre compra-venta y regalo. Cuando yo vendo algo a alguien, ¿por qué le vendo? Porque me paga. Si no me paga, no le vendo. Y porque me paga lo que a mí me conviene, pues porque me sirve. Si no me paga lo que me sirve, no le vendo. Quiere decir que ¿cuál es el causal de la venta? El causal de la venta es el comprador. El comprador, el que va a recibir el producto, es el causal que tenga lugar la venta. ¿Qué quiere decir el comprador? La plata que pone el comprador. Contra eso se le da. Si no está la plata que a mí me satisface, no le vendo. Entonces, ¿quién es el causal de la venta? El comprador. El receptor del objeto, el receptor de lo que estamos vendiendo, él es el causal de que se haga la venta. A diferencia de eso es en un regalo. En un regalo, el regalo, ¿quién es el causal del regalo? No el receptor, el que lo da. ¿Por qué? Porque él no le debe. Si se lo debe, está atado al otro. Cuando se da un regalo, se da porque uno tiene ganas de dar ese regalo. Se lo da de buena voluntad. Se lo da porque yo quiero darlo. Entonces, ¿de quién depende el regalo? El regalo depende del dador. La venta depende del receptor. Lo mismo sería la diferencia entre Helkeinu y Goraleinu. Helkeinu, nuestra parte, quiere decir aquello que nuestra relación con Dios es como la compra-venta. Nosotros somos receptores de Dios. Somos receptores de la bondad de Dios. Somos receptores de todas las cosas que Dios nos manda en salud, en parnasá, en todas las cosas de la vida. Somos receptores de Dios. Por ahí podemos ser receptores porque somos compradores. ¿Qué quiere decir? Porque pagamos por lo que recibimos. En base, en la medida de nuestra conducta, en la medida de nuestras mitzvot, es lo que recibimos de Hashem. Ahí nuestra relación, a través de cómo nosotros cumplimos, lo que vale, nuestros logros, nuestros méritos, con eso estamos nosotros causando la bendición que viene de arriba. Eso sería Helkeinu.
Helkeinu, dichosos nosotros por nuestra parte, que gracias a nuestra parte, gracias a nuestras mitzvot, gracias a al servicio a Hashem que hacemos, las cosas buenas que hacemos, recibimos de arriba, pagamos por eso. Diferente es Goraleinu. ¿Qué es Goraleinu? Goraleinu se refiere a lo que Hashem nos da, porque Hashem es bueno. Y como decimos todos los días, o cuando comemos pan, decimos Birkat Hamazon, y ahí decimos que Dios, Zanet Haolam Kulo, Hashem alimenta al mundo entero, Betubó con su bondad, Behein con gracia, Bejesed con benevolencia, Berajamim con misericordia. Está lo que Hashem nos da, no porque lo ganamos, no porque lo pagamos, sino que Hashem es bueno, y porque Hashem es bueno, nos quiere dar y nos da más de lo que merecemos. Eso sería Goraleinu. En términos un poquito más profundos, en realidad, Helkeinu, no, ahora vamos a entrar a algo más profundo, así que concéntrense bien en la cabeza. Cuando hablamos de Helkeinu, nuestra parte, que es lo que nosotros generamos a través de nuestros méritos, nuestras acciones, esto también incluye Helkeinu, el valor que tenemos por nuestra alma, por lo que somos. Tenemos un alma que es una parte de Hashem, un alma que es santidad, y porque nuestra alma es un alma sagrada, es un alma santa, por eso es que tenemos valor, un valor frente a Hashem, por la neshama que tenemos. Eso también es Helkeinu. Nuestra alma es causal de lo que Hashem nos da, porque tenemos un alma de santidad, porque tenemos un alma que es Helek Elokam Imal, por eso es que Hashem nos da cosas. Después tenemos, o que nos aprecia, después tenemos Goraleinu. ¿Qué es Goraleinu? Decimos que eso depende de Hashem, ya no depende de nosotros. ¿A qué se refiere? Y escuchen bien esto, que es muy importante. Esto se refiere a la elección de Dios del pueblo judío. El hecho que Dios nos eligió, esto es algo más allá que nuestras virtudes, que por nuestras virtudes. Encontramos que un pasuk que dice en el libro de Barim 2 veces, dice así: Ki am kadosh atal Hashem elokeja, vos sos una nación santa para Dios tu Dios, ubeja bachar Hashem, y en vos eligió Dios. Explica Rashi que acá el texto dice dos cosas. Am kadosh atah, vos sos sagrado. Y dice Rashi, está la santidad que vos tenés porque recibiste y heredaste de tu padre, de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Está lo que vos, Am Kadosh, Kedushat Atzmeja, el valor que vos tenés porque vos sos un judío, el valor que hay en el Yehudí, sos sagrado, un pueblo sagrado, Am Kadosh, una nación santa. Dice Rashi, pero además de eso, Ubeja Bachar Hashem, además de eso, Hashem te eligió. ¿Qué quiere decir que además de eso Hashem te eligió? Y acá vamos a algo profundo. Cuando decimos que yo soy santo, somos parte de un pueblo santo y tenemos virtudes, ahí el punto de influencia está en nuestras virtudes en nosotros. Y por supuesto esto tiene una limitación, tiene un límite. El límite es nuestras virtudes y nuestro nivel y nuestra santidad. Cuando decimos en vos eligió Dios, cuando decimos que alguien elige, elegir no tiene que ver con el elegido. Eso no es verdadera elección. Si yo elijo, es porque yo elegí de mí. Viene de mí, elijo libremente, depende de mí.
Si a mí me influenciaron, no elegí. La influencia que tuvo es la que hizo, la que me volcó, la que me obligó a que yo tome tal o cual decisión. Entonces, elegir es algo que tiene que ver que parte de mí. Si, por ejemplo, voy a un negocio y veo un producto en la caja rota y veo que el producto está abierto, está destartalado, y voy y compro el otro producto que está bien cerrado, no es que elegí. La caja la caja esa rota con el producto destartalado, me hizo que yo no lo elija. Y la otra, porque está bien presentado, me hizo a que yo la elija. No es algo que vino de mí, vino del producto. Lo mismo también, si yo tengo que elegir un coche y este coche es de mala calidad y el otro coche es de buena calidad, no es que yo elegí, yo no elegí. La calidad del coche es la que se impuso, salvo que yo no tenga la plata, entonces tampoco no elegí. La plata me obligó a comprar tal cosa. Elegir quiere decir cuando yo tengo toda la opción, no hay algo externo a mí que me está imponiendo. Que si tengo la plata para comprar los dos y y los dos son de primerísima calidad, tengo que elegir entre dos coches de primera línea y los dos coches impuestos me va a costar lo mismo y tengo la plata exactamente y los dos coches tienen el mismo color y los dos coches son de la misma calidad, ahí de quién depende la decisión, ahí dependió la decisión de mí. No es que el coche se impuso, yo lo elegí bueno, este es el que elegí, este es el que Claro. viene de mí. Entonces, elegir implica, como dice un gran libro cabalista ashkenazí que se llama Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, él dice, para una persona inteligente no existe un palo más fuerte que la razón. La razón es el palo más fuerte. Una persona inteligente no va a elegir lo absurdo. La persona inteligente no va a elegir lo necio. La persona inteligente va a elegir lo que es inteligente, lo que vale, lo que tiene sentido. Entonces no necesita un palo, no le va a cambiar de opinión. Salvo que sea dramática la situación. Pero sí le va a cambiar de opinión el sentido, el valor, le va a cambiar de opinión la lógica, la razón es lo que le hace cambiar de opinión. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a usar el término elegir cuando nos manejamos con cuestiones que decidimos racionalmente. Cuando decidimos racionalmente, no es una elección. No tenemos opción, salvo que queramos ir contra la razón lógica. Bueno, ahí elegir contra la razón lógica, pero si queremos ser coherentes, no tenés opción. Si sos una persona coherente, no tenés opción, porque vos vas a ser coherente porque la coherencia te obliga a ser coherente. No dije que está mal, pero ese es el concepto de elección. El concepto de elección es un concepto muy profundo. Implica, cuando decimos que Dios elige al pueblo judío, quiere decir que esto viene de Él. No hay nada externo a Dios que le impone a Dios la elección. Y como no hay nada externo a Dios, ¿de quién viene? De la misma esencia de Dios. Viene de ese nivel donde no hay nada externo que se imponga. Es decir, viene de lo más íntimo de Dios. En ese nivel de Dios, donde nada externo impacta e influencia, ahí viene la elección del pueblo judío. En otras palabras, cuando decimos que Dios nos eligió, además de la santidad que nosotros tenemos, porque tenemos una neshama y porque tenemos una vida con santidad y tenemos una vida con mitzvot, además de eso Él nos eligió. ¿Qué quiere decir nos eligió? Porque Él quiso. Más no depende de nosotros, no depende de nuestras virtudes. Él podía haber elegido lo que Él quería. No tenía nada que se impone. ¿Qué es esa elección? Como es una elección que depende de Dios, es una elección que no tiene límite, es una elección que no tiene condición. Es eso lo que decimos, Dios nos eligió
y punto. Lo que tiene que ver con nuestra santidad, lo que tiene que ver con nuestras virtudes, tiene el límite de nuestra santidad y nuestras virtudes. Lo que tiene que ver, porque Dios nos eligió, es un vínculo que no hay manera de cortarlo. Es un vínculo que no hay manera de limitarlo. Dios nos eligió. Eso sería entonces el concepto de Goraleinu, como la suerte. La suerte, cuando hacemos un sorteo y sale un número, en absoluto no tiene que ver con el objeto, tiene que ver con que salió de arriba del cielo vino esto. El sorteo no tiene que ver con ningún factor del elemento sorteado. No es que porque el elemento sorteado tiene tal virtud, por eso salió el sorteo. No, como dice el Pasuk dice en Mishlei, en Proverbios del rey Salomón, dice que el sorteo viene, el decreto del sorteo viene de Dios. No depende de lo que estoy sorteando, no depende de ninguna lógica, depende de ninguna inteligencia. Es lo que, bueno, agradecemos entonces todos los días. Primero, Matov Helkeinu. Qué buena es nuestra parte. Agradecemos por todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el valor de nuestras acciones, de nuestras mitzvot, el valor de nuestra neshama, de nuestra alma. Eso es Helkeinu, nuestra parte, lo que tiene que ver con nosotros, lo que nosotros pagamos, lo que nosotros ponemos en nuestra relación con Dios. Después agradecemos Umanaim Goraleinu, qué agradable, qué dulce nuestro destino. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras virtudes. Esto tiene que ver con que Dios nos eligió, más allá de todo. Y por eso esto no tiene límite, no tiene fin, no tiene condición. Y después viene un tercer punto, que es Umayafa Yerushateinu. Cuán bella nuestra herencia. ¿Qué quiere decir herencia? Quiere decir la herencia que nosotros recibimos en nuestra relación con Dios. Entendemos que recibimos de Dios arte, santidad, recibimos la elección de Dios. Pero ¿qué quiere decir que nosotros qué heredamos de Dios? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Para heredar, se tiene que haber muerto el que hereda. Hay un heredero cuando alguien falleció. Entonces, ¿qué quiere decir que se hereda? Hazbe Shalom. Está la persona que vino una vez al templo todo preocupado y dijo, soñé que... Y le preguntaron, ¿por qué estás tan preocupado? Y dice, no, soñé que se murió Dios. Entonces le dice, bueno, no penses en él, no penses en Dios, entonces no te van a venir estos sueños, estas pesadillas. Entonces ese problema, que no pienso en Dios y soñé igual que de esa. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir que somos herederos de Dios? Y más, encontramos que en muchos versículos se llama que el pueblo de Israel es Nahalat Hashem. El pueblo de Israel es la herencia de Dios. ¿Qué quiere decir que el pueblo de Israel es la herencia de Dios? ¿Cómo es el heredero de Dios? ¿Cómo es el heredero de Dios? Acá hay un heredero, se tiene que... no es que si en vida se retira, vamos a decir, es un regalo, no es herencia, es regalo, como es la ley judía. En vida uno puede regalar lo que quiere y como quiere, él es dueño de regalar lo que quiere. Después vienen las leyes de la herencia. Entonces, que haya herencia, tiene que haber un fallecimiento. Y como Maimónides dice, Maimónides cuando dice la última mitzvah 248, que es aplicar las leyes de la herencia, como dice el texto, y trae el pasuk de esta parsha de esta semana, Ishki Yamut, un hombre cuando muera, Uben Ein Lo, y no tiene un hijo, y ahí sigue todos los temas de las prioridades, se le da la hija, los hermanos, los padres, etc. Pero, ¿qué dice? ¿Con qué empieza? ¿Cuál es el pasuk? Un hombre cuando muera. ¿Cómo decimos que el pueblo judío somos la Najalá de Hashem?
somos la herencia de Hashem. ¿Cómo somos la herencia de Hashem? Y acá vamos al concepto más profundo de herencia. ¿Y por qué herencia? Que agradecemos a Hashem. Cuán bella nuestra herencia es superior a lo que Hashem nos eligió, que dijimos que no tiene límite. Es superior al valor de nuestra Neshama, al valor de todas nuestras acciones, que eso es algo que tiene valor, tiene santidad. ¿Y qué es herencia? ¿Qué es nuestra herencia? ¿A qué se refiere? Y acá vamos un concepto, que hay un pasuk en Teilín que dice, Tajat aboteja y ubaneja. En el lugar de tus padres van a estar tus hijos. ¿Qué quiere decir? En el lugar de tus padres van a estar los hijos. Herencia, cuando el hijo hereda, no es una transmisión de un dueño a otro dueño. El hijo ocupa el lugar del padre. No es que se trasladó de una posición a la otra. Cuando se vende, se traslada de una posición, se traslada del comprador al vendedor. Perdón, del vendedor al comprador. Cuando se regala, se traslada del que hace el regalo al que recibe el regalo. Herencia no es que hay un traslado del padre al hijo, no. El hijo ocupa el lugar del padre, hasta tal punto que hay una opinión de los legisladores del Rashba que dice que el momento de la herencia no es un minuto después que murió el padre, sino es el instante que está muriendo, porque no es un traslado, él pasa a ocupar el lugar del padre. El hijo es el padre, ocupa el lugar del padre, no pasó de una posición a otra posición. ¿Qué tiene que ver esto cuando estamos hablando entonces con respecto a que cuán agradable, cuán dulce nuestra herencia en nuestra relación con Hashem? ¿Qué quiere decir nosotros somos herederos de Hashem? Cuando decimos que recibimos de Dios, Matov Helkeinu, la parte que nos toca, perdón, lo que nosotros tenemos santidad, o las mitzvot que hacemos, o tenemos Neshama, esto implica que hay un traslado. ¿Qué quiere decir? Dios nos dio a nosotros el privilegio de tener una Neshama, tener un alma, nos dio el privilegio que nos dio mitzvot, nos da el privilegio que nos da bendiciones. Es un traslado de Dios hacia nosotros, que somos los receptores. Nosotros somos los causales de nuestra virtud, nuestras buenas acciones, la santidad de nuestra alma es el causal. Pero hay un traslado de Dios hacia nosotros. También cuando decimos que Dios nos eligió, aunque esto viene de la misma esencia de Dios y no es por influencia de algo externo que Dios nos eligió, sino porque Él quiso, también hay un traslado, porque cuando yo elijo, estoy eligiendo otra cosa, estoy eligiendo algo que está fuera de mí. Es verdad que esa elección viene de mí y no hubo un factor que me obligó, porque si no, no hubiera sido elección. No hubo un factor ni racional, ni coercivo, nada. Pero al fin y al cabo, la elección implica que de mí elijo algo que está fuera de mí. Hay un traslado. Cuando decimos que el pueblo judío es el heredero de Hashem, Nahalat Hashem, el pueblo judío es el heredero, eso implica, como dijimos antes, el pueblo judío ocupa el lugar de Hashem. ¿Qué es el concepto de la herencia? Dijimos, el concepto de la herencia es que el heredero, la herencia no es un traslado de un dominio al otro dominio. El hijo ocupa el lugar del padre. ¿Qué implica eso? Eso implica que el judío está en el lugar de Dios.
¿Qué quiere decir? Hay una unión de Dios con el judío, donde el judío está unido a Dios mismo. Está como el judío recibe santidad de Dios con su neshama, recibe santidad de Dios a través de las mitzvot. Es verdad que ese es un vínculo, pero no es que está unido con Dios mismo y es una sola cosa con Dios. Después está como Dios elige al judío, viene de la esencia de Dios, no de un factor externo a Dios, pero también es Dios elige a un judío, está eligiendo algo fuera de él. Después hay un nivel más profundo en la relación entre Dios y el pueblo judío, lo que dice el Zohar, Israel de Kuchabrihu Kulahat. El pueblo de Israel y Hashem es una sola cosa. ¿Pero qué quiere decir que es una sola cosa? En ese nivel de Hashem, previo a donde Él da hacia afuera, donde Él está en sí mismo, incluso superior a lo que es la elección, donde Él está en sí mismo como el heredero que ocupa el lugar del Padre, ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está unido a Hashem mismo, como Hashem mismo está en sí mismo previo a dar algo hacia afuera. Que esa es la explicación, que el por qué Maimónides cuando dice que la mitzvah 248 de esta que aparece en esta parsha es un hombre cuando muera y no tiene hijo, esa es la mitzvah. En realidad, un hombre cuando muera y no tiene hijo no es la mitzvah. La mitzvah es, van a trasladar la herencia a la hija, van a trasladar o si no tiene hija, van a trasladar la herencia a los hermanos, a los padres. Eso es lo que es la ley de la herencia. ¿Por qué Maimónides enfatiza que la mitzvah consiste en hombre cuando muera y no tiene hijo? Es verdad que ese es el principio de todo el párrafo bíblico que habla de la ley de la herencia. Pero son las palabras menos indicadas para hablar de la herencia. Y la respuesta es, como estamos diciendo, que Maimónides finaliza todas las 248 mitzvot de la Torá con las leyes de la herencia, porque en el concepto de herencia, en su sentido místico, es que el hijo ocupa el lugar del padre. No son dos cosas, no es como un traslado de un dominio al otro. Y es que es el nivel más completo que viene cuando el Yehudí llegó a la integridad total de la Torá, es que está conectado con Hashem, siendo con Hashem una sola cosa. Y por eso dice, un hombre cuando muera y no tiene hijo, Beneinlo, ¿qué quiere decir? Hay un nivel de Hashem donde lo llamamos a Hashem, que es padre del pueblo judío. Cuando Hashem lo manda a Moshe Rabbeinu a hablar con Paró, le dice, decile a Paró que mi hijo primogénito está ahí y déjalo salir, etc. ¿Cómo define al pueblo judío? Como hijo de Hashem. Hijo de Hashem ya implica que Akadosh Baruj Hu, de alguna manera, se acerca a nosotros y se pone en una posición alegórica de padre. Pero cuando él se acerca a una posición alegórica de padre, es como que ya Hashem tiene un vínculo con algo que está fuera de él, el hijo. Hashem, en su misma esencia, no tiene vínculo absolutamente con nada. Es él y nada más. ¿Qué decimos acá que es el concepto de herencia? Que el Yehudí alcanza ese nivel de unión con Hashem, donde él y Hashem es una sola cosa. Pero no porque Hashem sale de sí mismo hacia el Yehudí, como es a través de la entrega de la Torah, a través de la Neshama, a través de la elección, sino como Hashem está en sí mismo, Beneinlo, en ese nivel donde él no tiene hijo. Previo a que Hashem se acerque al Yehudí a estar en una posición alegórica de padre e hijo. Previo a eso es ese nivel de unión. Y ese es el concepto. ¿Por qué Maimónides finaliza todas las leyes de los mitzvot aseh con la ley de la herencia y enfatiza y no tiene hijo? Porque quiere decir, ¿cuál es el sumum al cual accede el Yehudí después de todo?
a la unión total con Hashem, en ese nivel, previo incluso a que Hashem está en un nivel de padre, donde Ben en lo, en su misma esencia. Por eso Maimónides traduce el versículo que trajimos antes con el que finaliza la Mishnayot del Talmud, Leangil Ohavá Yesh, para heredar a aquellos que me aman, Yesh, tengo, que dijimos que se refiere a los 310 mundos. Maimónides dice, ¿qué quiere decir Yesh? Yesh es el algo. Dice Maimónides, ¿qué quiere decir Yesh? El algo verdadero, la existencia verdadera. Leangil o Havá Yesh, traduce Maimónides, heredar a quienes me aman la existencia verdadera. ¿Qué quiere decir heredar a quienes me aman la existencia verdadera, el Yesh HaAmiti, el Yesh HaMuchlat, la existencia absoluta? Que el Yehudí se pueda unir con el absoluto total de Hashem. En términos cronológicos, hay 3 etapas. Hay una etapa que es previo a la entrega de la Torá. Hay una etapa que es posterior a la entrega de la Torá. Y hay una etapa que es Leatit Labo, el mundo venidero. La primera etapa es la etapa que se vincula con Helkeinu, nuestra parte. Nuestra parte quiere decir lo que tiene que ver con la virtud del comprador. El comprador paga, como explicamos antes, que tiene que ver con la virtud, la santidad de la persona. Abraham Avinu tenía sus virtudes, Isaac tenía sus virtudes, Jacob tenía sus virtudes. Hasta la entrega de la Torá, el vínculo con Hashem dependía de la virtud y del nivel de la persona. Como Helkeinu, depende de mi parte. Después de la entrega de la Torá, un chico de 13 años, Moshe Rabbeinu con 120 años, ponen exactamente el mismo tefilín. Los dos cuidan exactamente el mismo Shabbat. Los dos cuidan exactamente las mismas leyes de Kashrut. ¿Qué lógica hay? ¿Cómo puede ser? Hasta la entrega de la Torá dependía de la virtud del hombre. Después de la entrega de la Torá, todos los Yehudim, el Yehudí más excelso y el Yehudí más sencillo, tienen exactamente la misma mitzvah. La respuesta es que el momento de la entrega de la Torá fue la elección del pueblo de Israel. Elección no tiene que ver con el elegido. Elección tiene que ver con el quien elige, con el elector. Y esa elección se traduce en que Dios nos dio las mitzvot. Las mitzvot no dependen del receptor. El valor de la mitzvah está en el dador. ¿Por qué la mitzvah tiene fuerza? Porque Dios eligió esta mitzvah. Dios quiso esa mitzvah y eligió al Am Israel y se la dio. No tiene nada que ver con la virtud de cada individuo. El valor de la mitzvah está porque Dios eligió la mitzvah. Entonces, hasta la entrega de la Torá, era el nivel de Helkeinu. Matov Helkeinu. A partir de la entrega de la Torá, es Manaim Goraleinu. Como dijimos que Goral representa lo que viene de arriba, el sorteo que viene de arriba, la elección, las mitzvot que vienen de arriba, va más allá de nosotros, va más allá de nuestra capacidad. Todos los Yehudim tenemos todas las 613 mitzvot de la misma manera, porque viene de arriba, no depende de nosotros. Y después viene la tercera etapa, que es el mundo futuro. Leatit Labo. ¿Qué se va a revelar ahí? El Mayafa Yerushateinu. Cuán linda nuestra herencia. ¿Qué dijimos antes que es herencia? El heredero ocupa el lugar de quien hereda. O sea, el Yehudí logra la unión, accede a la unión total con Dios, más allá de cómo Dios salga hacia afuera a dar o a recibir, sino como Dios está en sí mismo, que ese es el concepto de herencia. Y ese es el motivo por qué Maimónides concluye todos los 248 mitzvot de la Torá con la ley de la herencia, porque la mística del concepto de la herencia es que el Yehudí, el heredero, ocupa el lugar de quien hereda. El heredero, que es el Yehudí,
que dijimos que el Yehudí es Nahalat Hashem, la herencia de Hashem, está totalmente unida a Hashem mismo. Quiera Hashem que con todas las virtudes que tienen los Yehudim, tanto que los Yehudim tenemos Helkeinu, las virtudes de la Neshama y las mitzvot que hacemos, tanto Goraleinu, el hecho de que Hashem nos eligió, nos permita llegar ya a ese mundo futuro, y de ser después de que venga el Mashiach y después de Tchiat HaMeitim, donde el Yehudí va a estar unido de manera total y absoluta a Hashem, como el concepto del heredero, que es el mismo, es el lugar de quien hereda, no está afuera de él, está dentro del mismo. Esto a nosotros nos motive en valorar las mitzvot, nos motive en nuestra condición de judíos, nos motive en nuestra responsabilidad como judíos, nos motive en nuestro deseo de hacer honor a Helkeinu, Goraleinu, y para finalmente llegar a Yerushateinu, donde se va a revelar que el Yehudí y Hashem es todo una sola cosa, como mencionamos antes del Zohar, Israel, Bekucha, Abrihu, Kulahat, Israel y Hashem, todo una sola cosa. Un lindo Shabbat, digamos un Shabbat especial, y cuando a la mañana decimos estas palabras, Ashreinu Matov Helkeinu, dichosas cuál es nuestra parte, Humanaim Goraleinu, qué agradable, qué dulce nuestra suerte, Umaya Fairushateinu, qué bella nuestra herencia, sepamos la profundidad que hay detrás de estas palabras. Que tengamos nosotros un lindo Shabbat, un Shabbat, este Shabbat se bendice ya al mes de Menachem Av, que bendigamos este Shabbat de manera tal que este Menachem Av que viene ahora sea un Menachem Av que se traduzca realmente en consuelo con la llegada del Mashiach de inmediato. Les puedo ir ya anunciando. Amén. Bezrat Hashem, Amén, amén. Sí. alquilamos la exposición rural para las 2 semanas de las vacaciones de invierno y vamos a tener ahí un Bet HaMikdash construido de 6 metros de altura, 26 metros de ancho, donde se va a poder entrar con coche para tener cubierto todo el tema de COVID. Va a poder entrar 5 coches simultáneamente, 50 coches por hora, porque son diferentes partes como va entrando. Va a haber ahí actores vestidos como los Kohanim en la época que van a estar dando las explicaciones. Y también vamos a tener, si Dios quiere, gigantografías del Museo de Israel, de hallazgos y descubrimientos alrededor del Bet HaMikdash, para realmente vivir, sentir el Bet HaMikdash y quererlo